Hoy día vamos a hablar del bariolaje. Es divertido a definir porque a la vez se trata de un tipo de construcción de notas, digamos un dibujo de notas, y a la vez se convirtió con el tiempo, con el mayor uso del violín y el uso más variado de las posibilidades del violín, en un tipo de golpe de arco. Bariolage, ¿qué significa? Es una palabra francesa que significa una mezcla de colores un poco extraña, ¿cierto? Por ejemplo, si toman el personaje de Arlequín o un personaje de payaso en general, van a encontrar en su vestimenta justamente que su vestimenta es bariolada. Entonces aquí va el bariolaje, para darles una idea. En aplicación al violín se trata de dar dos tipos de colores de sonido en alternancia uno con el otro. Al principio dos y luego más, como lo vamos a ver. Entonces empecemos nuestra historia en la época barroca. Y entonces vamos a tener esta alternancia de notas en cuerdas cercanas, una de las cuales generalmente está una cuerda al aire, y generalmente va a dar un efecto de melodía con una de las dos voces y un pedal con la otra voz que generalmente justamente va a ser la cuerda al aire, es decir, una nota que se va a quedar todo el tiempo. También hay que destacar que al principio de la época barroca es también una manera de ir rápidamente dando muchas notas. Entonces, vamos al final del concierto en la menor de Vivaldi, que generalmente conocen bien, ¿cierto? Y entonces vamos a ir en este último movimiento al alzar del compás 109, donde aquí tenemos claramente una alternancia de dos cuerdas y luego no una alternancia, pero igual un pedal de nota al aire con la misma idea que el principio. De esta forma, observémoslo un poquito más cercanamente. Y nos permite hacer notas muy rápidas y ustedes sienten bien las dos voces que se desarrollan. Entonces, la base del bariolage va a ser eso y lo vamos a encontrar en muchas obras. La más famosa de ellas en la época barroca probablemente es el preludio de la tercera partita para violín solo de Johann Sebastian Bach, donde tenemos sienten bien aquí, tenemos varias voces de hecho, porque estamos jugando con tres cuerdas. Dos de ellas que van a ir cambiando. De esta forma, de manera a generar un dibujo melódico a partir de cambios de acorde y siempre esta cuerda de mi se va a quedar como pedal todo el tiempo en esta obra que es en mi mayor. Muy poco frecuentemente vamos a encontrar estos golpes de arco en la época barroca con estos cambios de cuerda con ligados, pero ya a veces encontremos algunos, por ejemplo el final del concierto en la menor de Bach esta vez. Y entonces en V tenemos y ustedes ven que aquí son las dos notas de nuevo de abajo que van cambiando la melodía. Ahora sería posible también tocarlo, pero sería bastante incómodo y por eso probablemente Bach decidió poner este ligado que efectivamente nos permite ir más rápidamente y apoyando más fácilmente cada tiempo.
avanzando de época, llegando al fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX, la época clásica. Ahí los compositores lo van a usar muy frecuentemente, por ejemplo Haydn, por ejemplo Beethoven, por ejemplo Mozart. Mozart va a hacer un uso frecuente de este tipo de golpe de arco o de dibujo de notas y lo va a usar en la totalidad de sus conciertos. Ahora tomemos tres ejemplos que yo no voy a especialmente a dejar en anexo, es solamente para mostrarles que efectivamente lo usó todo este tiempo. El concierto número 3 de Mozart, llegamos en el compás 90 y tendremos... ¿cierto? Entonces ahí tenemos... y esta vez más a la punta. Luego tendremos en el concierto número 4 de Mozart, en el primer movimiento, vamos a ir directamente al compás 126 y ahí va a hacer un uso tan frecuente de eso que le va a dedicar más o menos todo un pasaje entero de la obra. Entonces 126... Entonces aquí tenemos un trozo entero que se apoya de nuevo sobre esta alternancia de notas. Y en el concierto número 5, para no hacer excepciones o celosos entre los conciertos, si tomo el compás número 98, aquí de nuevo vamos a tener, y esto se repite otra vez después en el movimiento, vamos a tener un trozo de bariolage muy claro. Eso, ahí donde efectivamente estamos en alternancia, pero ustedes ven que aquí en este hay algunos ligados que ya vienen a jugar un poquito adentro de las notas sueltas. Por eso es difícil definir como un golpe de arco específico el bariolage, ya que vamos a tener excepciones todo el tiempo. Entonces es un dibujo de notas que adaptamos al arco para que el arco sea lo más cómodo posible y permitir tener las notas claritas y tener dos voces bien fraseadas. Ahora, justamente cuando llegamos a la época romántica, vamos a empezar a tener algunas variaciones a partir de este golpe de arco. Y se nota que los compositores y los violinistas van a empezar a ir buscando un poco cómo podríamos jugar a hacer todas estas notas y a desarrollar una armonía y una melodía al mismo tiempo. Observemos primero dos titanes, digamos, de la época romántica Brahms y del paso de la época clásica a la época romántica que es Beethoven, y veamos que todavía no van experimentando demasiado en sus conciertos para violín. Observemos entonces Brahms y ahí tendremos... etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven que globalmente nos quedamos con la misma lógica de dos notas o dos cuerdas cercanas una de la otra, pero ya estamos jugando no solamente a alterar los arcos, sino que también a alterar el hecho de cambiar las notas. Ya no es solamente con una cuerda al aire o con una sola nota que se queda en modo de pedal. Ahora observemos el final del concierto de Beethoven, donde ahí tendremos una misma lógica con las obras anteriores. De esta forma,
pero ustedes ven que ya también estamos ya moviendo, la nota se queda como pedal, pero no de manera sistemática y va cambiando bastante los pedales también. En la cadenza, que típicamente está hecha por uno de los grandes violinistas alemanes germánicos del siglo XIX, Leopold Auer, tendremos como variación en la cadenza del tercer movimiento. Entonces, ahí misma lógica, pero ahí misma lógica que en Mozart, entonces ahora respecta completamente la influencia clásica, digamos, de Beethoven. Ahora vamos a ir jugando un poquito y vamos a ver otras variaciones que inventaron los compositores, y especialmente los violinistas compositores, a lo largo del siglo XIX. Jean-Baptiste Accolay, compositor generalmente conocido de los estudiantes de violín, va a jugar en la cuarta hoja de su concierto 1, va a jugar esta vez con un pedal de 2 notas, y entonces hace destacar la nota arriba, y cambiando a veces sobre 3 cuerdas en vez de solamente 2. De esta forma, entonces ya estamos incluyendo un poquito de juego. Ahora, si bien una persona como Novacek va a ir haciendo su perpetuum mobile en 2 cuerdas, así como siempre, de esta forma también va a incluir acordes. Etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya estamos observando que el bariolage ya no va a ser necesariamente sobre 2 cuerdas y necesariamente con un solo pedal, sino que ya estamos jugando a construir acordes, y pueden ser acordes de más notas. De ahí, efectivamente, podemos ver bien la herencia, digamos, de los compositores del principio del siglo XIX, como por ejemplo Berio. Entonces, si tomamos el concierto número 7 de Berio, vamos a encontrar y entonces ahí ya estamos haciendo 2 tipos de bariolage, ¿cierto? Solamente que ya estamos cambiando de acorde cada vez, pero también eso ya es también bariolage, y entonces este bariolage va a ser uno de los más comunes, digamos, del siglo XIX. Lo vamos a encontrar de nuevo en Berio, obviamente. Si tomemos la escena de ballet de Berio, opus 100, que generalmente gusta bastante a los estudiantes, tenemos justo antes de la valse un trozo entero. De esta forma, de acordes que van a estar quebrados, y vamos a pasar sobre la mi, la, re, sol. Ahora, lo divertido en este lugar es que no va a ser solamente eso, sino que además va a poner puntos sobre las notas, y entonces significa que vamos a saltar, y eso es un bariolage muy especial, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a encontrar al fin de la cadenza bien famosa del concierto opus 64 de Mendelssohn, ¿cierto? Porque aquí tenemos bariolage. Se siente bien los pedales y las notas de melodía que van cambiando, ¿cierto?
vamos con nuestros acordes. De esta forma. Bien, entonces ahí ya tenemos el bariolage bien usual de la época romántica. El bariolage en ligado sobre 4 cuerdas. También lo vamos a encontrar en obras más sencillas como el concertino opus 24 de Reading, por ejemplo, o el Hervarie 1 de Berlioz, etc. Hay muchas obras. Tomemos algunos ejemplos que siguen usando esta misma lógica para demostrar un poquito la importancia que tiene en el repertorio romántico. Globalmente casi no hay ningún concierto importante, digamos, del repertorio de violín romántico que no tenga un poco de bariolage. Si tomo el concierto número 3 de Saint-Saëns, al fin del primer movimiento tenemos... etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ven, tenemos bien esta lógica. Ahora, si tomo el concierto número 2 de Wieniawski, el final, justo antes de la coda tendremos... Y eso es la misma lógica de alguna forma. Entonces, por eso es difícil definir absolutamente el bariolage. Tenemos varias formas de hacerlo. Lo que vamos a encontrar y que se va a propagar después frecuentemente en el siglo XX va a ser esta forma. Vemos el concierto número 1 de Bruch, Max Bruch, y entonces tomemos en el compás 98 y ahí muy claramente tenemos eso. De esta forma. Ahora, el compositor eligió ponerlo así. De esta forma, también podríamos ponerlo arco, 2 arcos, 2 arcos. Y después, bien claramente, tenemos bariolage. Etcétera. Y eso lo vamos a reencontrar muy cercanamente en el concierto de Sibelius, ya bastante más avanzado en la época. Entonces, ahí tendremos la misma lógica y obviamente todos estos conciertos románticos y luego modernos y hasta los conciertos de Prokofiev lo van a encontrar el bariolage por todas partes. Por eso es importante un poquito preguntarnos cómo funciona técnicamente el hecho de buscar el gesto de bariolage, cuáles son las problemáticas y cuáles son los métodos de estudio. Ahora nos vamos a enfocar en eso. Ahora, generalmente cuando tenemos un golpe de arco, un movimiento en general, un pensamiento, cualquier cosa de técnica fundamental a entender, lo que me gusta es abordarlo vía una lista de estudios y de caprichos que permitan entenderlo. ¿Por qué no lo hago especialmente con el repertorio? Bueno, ya les di las claves del repertorio, entonces pueden ir a buscar las partituras, pero más que todo, yo prefiero ir por estudios porque los estudios están compuestos por violinistas, lo que no es el caso de todas las obras, obviamente, del repertorio de violín. Están hechas por violinistas y generalmente por violinistas pedagogos que tenían una preocupación, digamos, para los alumnos y para que aprendan lo más sano posible y lo más eficientemente posible. Entonces, generalmente yo voy en orden y ahí tienen una lista de repertorio con estudios, ¿cierto?, para aprender. Y entonces vamos a empezar desde lo más fácil, ¿cierto? Lo más, si uno nunca hizo nada de bariolage, si nunca buscó estos cambios de cuerdas, estas sensaciones, etc., entonces empecemos por la base. Yo les propongo entonces tomar el estudio número 26 de Dancla.
En este estudio ustedes ven que estamos ligados a 4 notas, hay 4 notas en un arco, lo que ya es un variolaje, obviamente. Pero como les expliqué, en la época barroca empezó más por ser arcos sueltos, notas sueltas. Y entonces lo que vamos a hacer es olvidarnos primero de los arcos. Y entonces vamos a hacer todo suelto. Simplemente, naturalmente, cuando tenemos así alternancia de cuerda, y eso es importante porque es una regla globalmente general. Cuando tenemos una alternancia así, vamos a tratar de orientar el gesto de manera a evitar de hacer un bajando cuando bajemos el brazo, es decir, si partimos bajando, tenemos que hacer este gesto, y este gesto no es el más natural, digamos, del violín. Entonces, generalmente vamos a tratar de orientar el momento en el cual baja el brazo para cambiar a la cuerda más aguda. Vamos a tratar de orientar el brazo en un subiendo, de manera a tener un gesto aquí en la punta que se parezca a un círculo. Si lo hago sin el arco, ustedes ven que está más o menos un círculo. Entonces lo que vamos a hacer es ponernos en la punta y ir buscando la flexibilidad del gesto aquí con el arco bastante perpendicular, ¿yo recuerdo? Que es el arco que tendremos cuando haremos en Mozart. Es el mismo gesto de círculo que vamos a tener. Cuando lo vamos a hacer, vamos a tratar de buscar hacer el gesto lo más mínimo posible. Es decir, nos vamos a poner en las 2 cuerdas, como si quisiéramos tocar una doble cuerda al aire. Y entonces tenemos una orientación del brazo derecho. Y ahí vamos a ir un poquito hacia la cuerda de La para tocar el La, pero no mucho, no así. La doble cuerda y un poquito hacia la cuerda de La. Y un poquito hacia la cuerda de Re. Y podemos ir buscando así el gesto lo más mínimo posible. Y eventualmente lo podemos ampliar un poco para hacer un forte. Pero siempre tratando de tener las 2 cuerdas bastante cercanas del brazo, que hace el menor gesto posible de círculo, que sea un círculo dibujado muy chiquitito. La segunda cosa que vamos a cuidar en este tipo de golpe de arco va a ser de bien pegar entre las notas, porque la tendencia cuando vamos buscando este círculo es de cambiar bruscamente así, separando entre las notas, relajando la presión del arco entre las notas. Entonces queremos cuidar bien pegar de una nota a la otra, y obviamente pueden empezar por buscarlo en cuerda al aire como lo hice ahora, y lo pueden buscar sobre varias cuerdas sin problema. Luego el paso siguiente que vamos a hacer una trampa. Vamos a tomar esta misma primera línea, pero vamos a imaginar que la obra empieza en la segunda corchea, es decir, en el Re al aire, y ahí sí vamos a ponernos bajando. Y cuando vamos a hacerlo, generalmente el lugar ideal para hacer este tipo de variolage cuando empecemos bajando va a ser aquí, es decir, a la mitad o un poquito abajo de la mitad. Y ahí vamos a ir buscando la misma calidad de gesto. Tomo la primera línea, pero obviamente la tercera línea sirve de la misma forma, pero esta vez en cuerda de La y Mi. Entonces pueden ir experimentando en estas 2 líneas sin problema. Y una vez que tenemos eso, entonces imaginemos que la primera nota no existe y que la obra empieza en Re, Si, Re, La, Re, Do, Re, Si, Re, Re. Y entonces haremos
esta forma. O simplemente pueden tocar la primera nota, simplemente tienen que pensar tocándola subiendo. Entonces, si no hacemos los ligados, vamos a ir empezando la obra subiendo, que sea aquí o que sea allá. Una vez que tenemos eso, vamos igual a jugar, obviamente, a empezar bajando. Y cuando vamos a empezar bajando, vamos a tocar en este punto un poco abajo de la mitad. Y entonces, misma cosa, tenemos que buscar el gesto, la doble cuerda, un poquito hacia la cuerda de re. Buscando la flexibilidad, generalmente va a haber un poquito de movimiento de muñeca que va acompañando el círculo, es decir, yo hago el círculo con el antebrazo. Y la muñeca naturalmente participa del gesto, es decir, si lo hago sin el arco, yo no voy a hacer eso. Si dejo tranquila mi muñeca va a ir moviendo un poquito. Entonces está participando del gesto, pero no es el motor del gesto. No es de esta forma, es el antebrazo el motor y la muñeca va a ir siguiendo el gesto. Bien, entonces van a buscar eso en cuerda de re, cuerda de la y luego están listos para... Ahora, este estudio nos presenta directamente una problemática anexa, digamos, al bariolage. Cuando estamos haciendo bariolage, vamos jugando sobre dos cuerdas y generalmente es una de las dos cuerdas que tiene dedos que van a ir moviendo. El problema es que estamos preocupados del gesto de brazo derecho y entonces tendemos a desincronizarnos, es decir, los dedos de la mano izquierda se van a poner o sacar un poco tarde o un poco temprano. Por lo tanto, cuando van estudiando este tipo de cosas, pueden poner pequeños acentos, entonces... sobrearticulando un poco la mano izquierda y poniendo pequeños acentos de intención en la parte melódica, que de todas formas no va a ser probablemente algo malo, ya que justamente este tipo de dibujo está hecho para destacar una de las dos voces. Bien, y entonces una vez que tenemos eso, estamos listos para empezar a jugar con los arcos que están escritos y haremos el ligado de a 4 notas. Lo podemos hacer primero en la parte superior, será un poco más fácil. Y ahí la misma cosa, que es finalmente la cosa la más importante en términos del lado derecho en el bariolage, es tratar de acercarse a las cuerdas y no dar golpes del brazo para pasar de una cuerda a la otra. Entonces al principio lo pueden hacer sobre poco arco para tener la sensación de dar lo menos hoyo posible entre los sonidos. Y una vez que están más cómodos, pueden ir usando todo en la parte superior. Y hasta todo el arco. Para tener esta sensación, y hasta pueden ir más rápido, ligado de a 8 notas. De esta forma. Bien, entonces, eso yo diría el estudio número 26 de Donkla es la base. Con eso ya entienden la base del gesto que se va a usar en la época barroca y en la época clásica como siendo el bariolage. Entonces, si lo hacen bien cuidadosamente, si aprenden bien eso, y hasta si ustedes están mucho más avanzados, vale la pena solamente replantearse los gestos. Hasta yo a veces, gestos que hice toda mi vida, yo me digo, ya, pero eso no es tan cómodo como quizás podría ser. Probemos. Y yo voy experimentando un poco con mi cuerpo, buscando un poco sensaciones, y cuando encuentro una sensación que me resulta más cómoda y que suena bien, ahí lo tengo. Y eso después de 29 años pasado tocando el violín. Entonces, siempre uno puede ir descubriendo, aunque haya alcanzado ya un nivel para tocar repertorio mucho más grande. Bien,
Entonces, vamos a seguir y después vamos a observar el estudio número 21 y 22 de masas. En el estudio 21 de masas van a reconocer la misma lógica que teníamos, ¿no es cierto? Es decir, notas que cambian en una cuerda, pero esta vez ya no es una alternancia con una cuerda al aire, sino que hay un dedo puesto. Entonces, eso, el gesto en la punta va a ser bastante similar. Vamos a tener que preocuparnos de estar haciendo el gesto relativamente cercano y tratando de dejar bien pegados los sonidos, que no haya hoyos entre los sonidos. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos un dedo? Obviamente nos va a complicar un poquito más en términos de afinación y de construcción de mano izquierda, porque eso es más fácil, cada dedo puede mover libremente, pero cuando tenemos el primer dedo puesto en quinta, como es el caso en el principio del estudio, entonces ya la mano tiene que ser mucho más precisa y ya no tiene esta libertad que tenía. Entonces, eso nos puede complicar en afinación, en construcción de mano izquierda, la sensación de los tonos semitonos, y también, de nuevo, en sincronización, y especialmente como cuando llegamos al compás 6, ¿no es cierto? Ahí la nota pedal va a ir cambiando, entonces ahí es bien tramposo. Ahí ya no es un cambio de cuerda, primera trampa, luego re sostenido, y mi, y si. Eso, entonces ahí nos va complicando un poquito más en términos de sincronización y los podemos estudiar y eso es una herramienta que siempre nos ayuda, que ya vimos en el Donkla, ¿no es cierto? Pensar pequeños acentos en la parte melódica o en la parte que va cambiando, es decir, si bien al principio del estudio vamos a tener la tendencia de acentuar la cuerda de La, cuando llegaremos aquí, probablemente es el re sostenido que necesitamos acentuar. Y luego el mi. Es decir, tenemos que tener la sensación de cuál es la nota que nos complica. Y eso va a ser una regla absoluta para todo el variolage que vamos a encontrar, que sea separado, que sea con arcos, que sea sobre 2, 4 cuerdas. Siempre lo que vamos a necesitar buscar es identificar la nota, el punto, el momento que nos va complicando, de manera a poder acentuarlo un poquito. Y si no es suficiente, si no lo logramos acentuar, que todavía suena mal, podemos poner una pequeña pausa antes de esta nota que es complicada y entonces quedarnos así. Entonces en 6 sería, me quedo sin mover nada y cuando me siento listo sincronizo el arco y la mano izquierda en su movimiento y luego gradualmente ir sacando esta pausa. Ya, entonces eso es una de las cosas. Obviamente, como tenemos un tema de afinación, si bien en el Donkla estábamos con la cuerda al aire, entonces no era tan complicado de afinación, ahí ya como estamos con dedos, vamos a tener que plantearnos el concepto de afinación, de cómo estudiamos la afinación. Y eso es fácil, va a servir también para todo el variolage sobre 2, 3, 4 cuerdas, de toda forma que sea ligado o suelto. Siempre vamos a tratar de hacer dobles cuerdas o acordes, si es 4 notas, en este caso son 2. Entonces vamos a tratar de estudiar las dobles cuerdas que se adicionan, digamos, tomando las 2 notas en 2 cuerdas. Entonces, al principio tenemos Do y Mi, entonces estudiaremos la sexta Do Mi. Luego la quinta. Cuando por casualidad encontremos 2 que están en la misma cuerda, las vamos a ligar.
Entonces aquí les toqué las primeras líneas para que sientan cómo va desde el principio del estudio en dobles cuerdas, muy lentito buscando la afinación, hasta más rápido y fluido. Porque ¿qué pasa? Necesitamos, cuando estamos haciendo variolage, generalmente poder concentrarnos un poco en la mano derecha. Y para hacerlo, obviamente, necesitamos tener la mano izquierda bastante bien resuelta. Muchas veces uno se complica porque tiene la mano izquierda que no sabe exactamente dónde tiene que ir y tampoco la mano derecha, entonces es complicado. Siempre que tengan variolage, va a ser relativamente fácil el método de estudio básico, es por una parte mano derecha, cuerdas al aire que corresponden a las notas. Re, mi, do, si, la, mi, do, mi, si, mi, la, mi, sol, mi, si, mi, la. Por otra parte las dobles cuerdas. Y luego lentamente buscando la calidad del sonido, la calidad de la afinación y la perfecta sincronización. Y luego a partir de ahí van subiendo gradualmente la velocidad y los acentos que pusieron al principio cuando estaba lento se van a borrar. Mano izquierda, mano derecha, juntos lento exagerando los acentos y acelerando y gradualmente se sacan los acentos. Eso va a ser el método global para todo el variolage. Ahora, también ustedes notarán que además podemos tener un poco de fraseo, como es el caso al principio, ¿no es cierto? Tenemos dinámicas, un crescendo, un diminuendo, un crescendo, un diminuendo. Eso cuando estamos en la fase en la cual asamblemos las dos manos y que vamos lento poniendo acentos, además necesitamos sobrefrasear, es decir, exagerar todas las dinámicas que encontremos y ustedes van a ver que al igual que los acentos, cuando vamos a ir subiendo la velocidad, se va a borrar la exageración para quedar solamente justo bien la dinámica como corresponde. Entonces ahí, con eso ya vimos la base de cómo estudiar cualquier variolage. Vamos a seguir avanzando y voy a avanzar un poco más rápido en los ejemplos, ya que globalmente se van a aparecer un poco todas las cosas. Observemos el capricho número 9 de Fiorillo. Si bien la mayor parte del capricho 9 de Fiorillo está en spiccato y está en notas que no son especialmente variolage, ustedes observarán que cuando llegamos, por ejemplo, al compás 21, aquí tenemos una forma de variolage. Tenemos dos notas esta vez y una nota en alternancia. De esta forma. Ahora, eso, ¿cuál va a ser la complejidad de eso en comparación al estudio anterior? La complejidad va a ser que el ritmo ya no es igual. Lo que significa que, si bien antes teníamos la misma distribución de arco a hacer, y era fácil porque era al mismo tiempo, ahora se trata de hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, ir más lentamente en términos de velocidad de arco en el subiendo y más rápidamente para recuperar el arco discretamente, sin pesar demasiado, en el bajando. Entonces eso nos va a complicar. Como siempre, estudiemos mano derecha. Ahí el compositor puso puntos, entonces ahí sí vamos a poder separar un poquito la tercera nota, pero tratando de no separarla demasiado, de manera a no perder la línea musical. Y por otro lado, vamos a estudiar la mano izquierda. Y luego vamos a asamblar. Ahora, ¿cuál es la otra complejidad, a diferencia del estudio anterior? Es que vamos a tener cambios de posición. Si bien ya era relativamente complejo sincronizar la puesta o el hecho de sacar los dedos de mano izquierda con el cambio de arco, ahora se trata además de hacer un gran movimiento, ya que es un cambio de dos posiciones cada vez. Y entonces ahí los acentos nos van a salvar bastante. Eso.
Y ustedes ven que en el estudio hay varios lugares, en las líneas anteriores a esta, hay varios lugares donde hay un poquito también de variolage, entonces pueden ir observando, jugando con este capricho número 9 de Fiorillo. Acuérdense bien cuando miran un video, un tutorial de técnica fundamental como es ese, o como es cómo tocar en martelé o cómo hacer vibrato, etc. Yo voy dando ejemplos. No se trata en su curso de ir estudiando horas y horas estas obras. Muy probablemente, considerando todos los ejemplos que doy, hay varios que no corresponden a su nivel, o porque son demasiado fáciles y los pueden repasar, pero no van a pasar tiempo sobre eso, o son demasiado difíciles y entonces de toda forma no les correspondería ahora entenderlos y aprenderlos. Lo que pasa es solamente ver un poquito hasta dónde va el aprendizaje de este golpe particular de arco y de este tipo de dibujo de notas, de manera a poderlo entenderlo a futuro también, cuando van a tocar cosas más difíciles. Entonces, no traten de tocar todo, simplemente abren las partituras en su computador, miren, si les parece relativamente de su nivel o accesible, pueden ir buscando los gestos que indicó, poniendo en pausa el video, pero si ya es difícil, entonces simplemente vayan siguiendo el tutorial por la curiosidad de ver hasta dónde puede ir el gesto. Podemos seguir con el estudio número 31 de Fiorillo, donde aquí vamos a tener bastante variolage. ¿Por qué? Porque por fin, si el variolage va a ser el hecho de ir cambiando así de a dos cuerdas, cualquier sistema de octavas globalmente va a funcionar de esta forma. ¿Cierto? Octavas quebradas van a funcionar de esta forma. Entonces, lo que me interesa en este estudio va a ser en la cuarta línea, a la mitad de la cuarta línea, donde hay un forte en segunda posición. Ahí primero es una posición un poco incómoda y además tenemos variedades de variolage en estos compases. El primero implica de ir cambiando dentro de una fórmula de posición y no solamente a cada arco de manera lógica. Entonces nos podría complicar un poco para la sincronización. Entonces misma cosa, mano izquierda. Estudiando los intervalos, por otro lado buscando do, do, mi, do, si, si, la, do, la, y ahí tenemos una complicación, la, sol, sol, y entonces aquí hay un paso de cuerda a acentuar un poquito y sentir la distancia y hacerla la menor posible, es decir, pasar de la, mi cerca de la cuerda de la, no por ahí, sino que ahí. Y ahí hay un salto de cuerda que muy fácilmente podría agarrar la cuerda de la, pero no queremos, obviamente. Entre el mi y el re, entonces hay que sentir cuánto de peso hay que sacar de manera a pasar justo arriba de la cuerda de la. Eso, de esta forma. Y entonces tendremos la misma cosa dos compases después, cuando estamos ahí pasando a la cuerda de sol. Entonces ahí tenemos nuevas complejidades, ¿no es cierto? Y misma cosa después, los cambios o de cuerda grande o de posición, los vamos a acentuar lento y ahí completamente pegado. De nuevo volvemos a buscar nuestro gesto un poco abajo de la mitad. Bien, y luego
tenemos una cosa que es divertida, que no hemos visto exactamente. Hasta el momento siempre hicimos variolage con una nota pedal que era la nota grave, y esta vez es la parte de abajo que va a ser melódica y la parte de arriba que no va a mover. Entonces necesitamos tener la sensación de sincronizar con los cambios de arco. Y obviamente el hecho de tener dedos puestos así, especialmente para agarrar el Fa, ahí ustedes sienten bien como el hecho de tener la quinta en el primer dedo nos va complicando para poner el Fa sin que el cuarto dedo vaya tocando la cuerda de Re. Entonces, eso era otra problemática, ¿no es cierto?, que vimos para el variolage. Entonces, eso les puede permitir ir profundizando un poquito. Luego sigamos al estudio número 28 de Kreutzer. Eso es un estudio bastante mecánico, ¿no es cierto?, en el cual vamos a ver bastante de gesto de variolage. Y esta vez lo toco un poquito. Y luego... Eso. Entonces, ahí tenemos esta primera cosa que es interesante en el estudio, y van a encontrar por todos lados de variolage, en el compás 42, por ejemplo. Eso, pero eso son cosas que ya hemos visto un poquito, entonces ya sabemos cómo estudiarlo: mano izquierda, mano derecha, lento juntos las dos, poniendo acentos en donde puede ser difícil de sincronización. La pequeña novedad de esta cosa es que tiene una extensión, entonces ahí de nuevo el hecho de estar bloqueado, entre comillas, de mano izquierda aquí, no sacar todos los dedos sistemáticamente, nos puede complicar un poco y se estudia obviamente para la afinación. Bien, entonces eso es el mismo sistema. Ahora, atraigo su atención sobre el compás 45. El compás 45, si ustedes observan bien, tenemos cada compás un acorde, ¿cierto? Y este acorde, Do, La, Fa, Mi bemol, ¿cierto?, lo vamos a desarrollar en 4 notas. Antes de pasar al acorde siguiente. De esta forma, entonces, cuando tenemos eso, que va a ser el caso de la cadenza de Mendelssohn, etcétera, etcétera, primera cosa, estudiar la mano izquierda y ahí estudiar los acordes eventualmente quebrados, 2 notas. Y juntos. Luego pasar al siguiente. Luego pasar al siguiente. Y luego al siguiente. Eso, entonces, eso es una base que es muy importante y según la dificultad de los acordes, de hecho estos acordes no son fáciles para nada, hay mucho más fácil, según la dificultad de los acordes hay que pasar bastante tiempo y también hay que pasar tiempo a tener la fluidez de un acorde al otro, porque no tendremos mucho tiempo para reconstruir la mano. Si ustedes miran, tengo el primer dedo que va moviendo, pero durante el momento en el cual toco el primer dedo tengo que reestructurar el resto de la mano. Entonces, la mano izquierda tiene que ser muy segura. Ahora, hablemos un poquito de este gesto que nos hace pasar sobre 4 cuerdas. Generalmente lo vamos a hacer globalmente entre la mitad y el tercer cuarto del arco, eventualmente desde el primer tercio del arco hasta el tercer cuarto del arco, es decir, un poco abajo de la mitad y entre la mitad y la punta. Ahora, este gesto, muy importante, de nuevo, acercarse a las cuerdas, porque si ustedes miran, Sol
es así de ángulo de brazo, re es eso, la y mi, ¿cierto? Entonces significa que vamos a tener que pasar de aquí a aquí y de vuelta. Pero lo queremos hacer lo más como un círculo y lo menos clac, 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 clac. De esta forma. Por lo tanto, necesitamos buscar acercarnos y este gesto lo pueden hacer un par de veces para sentir como las cuerdas, como el arco se acerca a cada cuerda cada vez. De esta forma, eso está bastante útil a hacer y entonces una vez que tienen esta sensación van a ir tranquilamente buscando tener el brazo derecho lo más relajado posible, no forzar el bíceps del brazo derecho, bien relajado. Y una vez que tienen y la mano derecha y la mano izquierda, acento. Bien, ahora ustedes notan a dónde hemos llegado en 48. Igual es un poco raro, ¿no es cierto? Las 4 primeras notas son como lo que vimos antes, pero la cuarta está separada. Eso es uno de los pocos ejemplos de este tipo de golpe de arco puesto en aplicación. Es decir, si bien es un golpe de arco que en muchos conceptos nos van a servir a destacar una cuarta semicorchea, generalmente va a ser después de una corchea con punto ta, pa, pam. De esta forma, poco frecuente va a ser tarari, pa, pam. De esta forma, pero a veces nos va a servir en un acorde a destacar la segunda nota. De esta forma. Y entonces nos sirve a tener la sensación de relajar el arco y agarrar. Entonces ahí sí hay un momento en el cual pensar bien un acento es en esta nota. Entonces relajado. Bien agarrando. Bien, entonces eso también nos plantea la cuestión, la problemática, digamos, del ritmo interno de las cosas. Porque muchas veces cuando vamos a tener este tipo de golpe, según la dificultad de la mano izquierda de lo que estamos tocando y según a veces la altura de las notas que estamos tocando, vamos a tender a apoyar una cuerda, por ejemplo la cuerda de sol, y después a hacer algo así, es decir, ya no tener la sensación de un gesto fluido, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Exactamente en el ritmo. Y entonces eso, tomen bien el tiempo de observarlo, porque muchas veces yo veo jóvenes que tienen la sensación de estar haciendo la cosa, pero cuando uno escucha de más cerca, las notas no salen, las notas del centro generalmente no salen, es decir, la cuerda de re y la cuerda de la. Entonces generalmente es esta que hay que hacer un esfuerzo para apoyar. Ustedes sienten aquí, yo voy destacando un poco la cuerda de re y la cuerda de la. Eso es un buen ejercicio a hacer también para asegurar que entienden esta sensación y que van controlando que sea exactamente rítmico. Bien, pasemos al ejemplo siguiente. Volvemos al libro de Fiorillo porque Fiorillo de alguna forma se preocupó mucho del tema del bariolage. Si bien, por ejemplo, Kreutzer se preocupó mucho del tema de los trinos y de hecho más también que Fiorillo del tema de las dobles cuerdas, realmente el libro de Fiorillo nos va a ayudar a entender bien todo lo que es bariolage. Ahora llegamos a estudios que corresponden a mitad, fin de etapa media, digamos al concierto de Bruch, al concierto de Mendelssohn. El 28, el capricho 28 de Fiorillo,
nos presenta un poquito de ligados, entonces eso nos va a permitir buscar un poquito la sensación sobre tres cuerdas y la sensación de ir a buscar una cuerda grave pero sin darle un acento demasiado pronunciado. También en la tercera línea ustedes observarán que vamos un poquito más arriba en las cuerdas. De esta forma, no está especialmente complejo. Al fin de la cuarta línea tendremos de esta forma. Siempre va a ser un poquito más complicado sacar los dedos para la sincronización, entonces la bajada que va a ser más compleja. Y cuando vamos a tener que deslizar dedos, aquí hay que bien cuidar, acentuar en la articulación de la mano izquierda, hacer gestos vivos, enérgicos, un poco acentuados de los dedos cuando se van deslizando de un lugar al otro, especialmente bajando, pero también cuando vamos subiendo. La otra pequeña novedad de este estudio se encuentra en la séptima línea, donde primero tenemos un golpe de arco separado en vez de pegado, no es sino que separado. Y entonces ahí necesitamos calcular bien el rebote del arco, obviamente. De esta forma, y como siempre se va a estudiar de la misma forma, mano izquierda, mano derecha, los dos juntos poniendo acentos y exagerando las dinámicas y subiendo la velocidad. Y luego tenemos en la línea siguiente el golpe tradicional de variolaje. Eso que ya vimos, obviamente, es el mismo que veíamos en el estudio de masas hace rato y buscando esta flexibilidad del gesto de círculo en la punta. Otro estudio que nos va a interesar bastante es el estudio 23 de Fiorillo. Es el que yo llamo el estudio del tango, porque aquí vamos a ir buscando un golpe de arco en el talón. Y va a ser la primera vez que estamos buscando este tipo de variolage en el talón, ¿cierto? Es la misma idea de eso, obviamente rítmico cuadrado, ¿cierto? A tres tiempos, y entonces en tres hilos. De esta forma, de nuevo la pequeña complejidad de tener dos notas en el arco bajando y una para recuperar, pero en este caso no va a ser tan complejo porque nos vamos a quedar en muy poco arco, ¿no es cierto? Lo que sí nos va a complicar es el agarre de la nota en subiendo. Y el control para evitar rebotar y el hecho de que se escuche igual la segunda nota. Porque muy fácilmente se puede convertir en... Es decir, que el gesto que nos permite bajar de cuerda tiene que ser bien fluido. Y ahí ustedes ven que si partimos al extremo de la cuerda de sol para llegar al extremo de la cuerda de la, el gesto es enorme. Nos podemos encontrar haciendo eso muy fácilmente. Necesitamos reducir de manera a ser lo más cercano de las cuerdas posible. Y por el resto, obviamente tenemos la complejidad de la mano izquierda, estudiar los acordes. Etcétera, etcétera.
etcétera. Y entonces después juntar las dos cosas. Ahora, para terminar, digamos, con este libro de Fiorito, hay varios otros que se preocupan, hay varios otros estudios del mismo libro que se preocupan del bariolage, así que lo pueden ir viendo tranquilamente. El que nos va a interesar es el 36. El 36 generalmente no lo damos mucho, simplemente porque si ustedes miran, se trata solamente de acordes, es decir, dos acordes en blanca, construir a partir del tercer dedo, cuarto sobre él y el segundo, etc. Entonces, obviamente aquí hay una problemática de moldes de mano izquierda que frecuentemente encontramos en el bariolage. Finalmente va a ser la misma cosa cuando vamos a estudiar la cadenza de Mendelssohn, son acordes al fin, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces ahí también se trata de encontrar moldes. Y a partir de estos moldes, una vez que tienen la mano izquierda, ustedes ven que Fiorito les va a proponer muchos golpes de acorde. Hay algunos que no son especialmente de bariolage, pero la mayor parte, obviamente, por todos los cambios de cuerdas que tenemos, la mayor parte de ellos va a ser de bariolage. Y entonces encontrarán, por ejemplo, al principio, vamos a tomar... que podemos también hacer en la mitad. Ustedes sienten estos pequeños acentos, cada cambio de acorde, que nos permiten bien sincronizar. En el mismo número 1, ustedes ven que aquí tenemos otra opción de ligar de a 4 notas, empezando con 2 ligadas. Etcétera, que eso va a ser el golpe de arco tradicional en el primer movimiento de Bruch. Bueno, tenemos muchas opciones, obviamente, etcétera, etcétera. Si tomo el 6 es uno tradicional que encontremos también en un estudio de Kreutzer. Y entonces van tomando los acordes que están aquí y van jugando a hacer todas las variaciones. Van a encontrar también ligado de A3, ¿cierto? Entonces ahí tendrían en el número 9, en la propuesta de abajo, ustedes ven que hay propuestas arriba y abajo de las notas, de manera a poner aún más variaciones posibles. Y entonces en el 9 tendremos... de esta forma. Entonces ahí globalmente tienen el estudio de referencia para entender bien todas las posibilidades del bariolage a partir de acordes. Si quieren ir más lejos, tendrán la opción de hacer el mismo trabajo y ahí pueden copiar las variaciones en el capricho número 1 de Dons, del libro Opus 35, donde aquí también tienen acordes. Etcétera. Y entonces ahí hasta Dont mismo propone una variación con dobles cuerdas esta vez, no solamente, sino que eso. Entonces ahí tienen otras posibilidades de ir practicando los juegos. Finalmente es algo cercano de un arpegiado, ¿no es cierto? No siempre, pero cuando es así un acorde, así funciona. Luego, si quieren seguir jugando, podrán ir al estudio de Dont número 5, que claramente es de
sobre 2 cuerdas. Luego el 19 también les va a dar la oportunidad de prepararse para acordes y acordes ligados o acordes con puntitos, es decir, saltados, que eso es otra forma de tocar, ¿no es cierto? También pueden ir experimentando con el Rod, el capricho número 8 de Rod. Este capricho es interesante, presenta una pequeña novedad, digamos, porque nos presenta cambios que no son siempre en la misma dirección. Por lo que vimos, todo lo que vimos, globalmente los cambios eran lógicos, los cambios de acordes, cada bajando o cada subiendo o cada tiempo. Pero en este caso, igual es lógico, obviamente por 3 notas, pero es un poco incómodo. Observemos. Eso, entonces ahí ustedes ven que muy probablemente en la misma lógica de poner acentos en las notas que nos complican o las notas que nos pueden apoyar, estructurar el trozo, muy probablemente tendrán que poner acentos en la 4ª nota, es decir... Ustedes sienten, lento se siente mucho el acento y gradualmente voy acelerando y entonces se siente menos y menos el acento, pero se siente la solidez adentro del tiempo, que es importante. Bien, y entonces a partir de aquí obviamente pueden seguir jugando el capricho 1 de Paganini, bien conocido en 4 cuerdas de nuevo, el capricho 2, el capricho 12, ahí pueden experimentar normalmente, ya tienen todas las bases. Entonces, ustedes ven, eso no es un golpe de arco, no es solamente un pensamiento de notas, es algo que es variable, el bariolage, pero es algo que es muy fundamental. No hay concierto del repertorio que no lo use y hay muchas piezas, muchas obras del repertorio que van a usar variedades de bariolage. Siempre el mismo método, no se preocupen, no está complicado. Si encuentran uno así, lo van haciendo de esta forma. También existe otro método que puede ayudar. Si uno se bloquea de arco, más que de sincronización o de mano izquierda, si uno siente que se está bloqueando de arco, entonces ahí lo podemos hacer con un martelé suave, es decir, por ejemplo, la cadenza de Mendelssohn. Para sentir las alturas del brazo y justamente, obviamente, es, entre comillas, es todo lo que queremos evitar porque estamos haciendo golpes, pero es para sentir los puntos. Ustedes no sé si han hecho alguna vez un dibujo por puntos. Ustedes saben, les ponen punto 1, punto 2, etc. Y uno con un lápiz va haciendo líneas entre los puntos y al fin hace un dibujo, ¿no es cierto? Aquí es la misma idea, es decir, queremos sentir los puntos por los cuales tenemos que pasar y luego así vamos a ir pasando, haciendo una curva, haciendo el gesto lo más lineal posible. Eso sirve principalmente cuando no salen las notas de centro de una fórmula. Por ejemplo, en este caso, cuerda de re, cuerda de la. Cuando no salen estas notas, los tiempos va bien de todas formas, pero cuando no salen las notas del centro, puede ayudar a hacer, bueno, yo dije martelé suave o puede ser staccato suave, según lo que ustedes sienten que les caiga bien, ustedes vieron cómo lo toqué, entonces pueden ir copiando un poco. Eso no es una técnica sobre la cual pasar horas y horas, es solamente en caso de haber hecho ya todos los pasos sobre el bariolage, está todo relativamente seguro, pero ustedes sienten que no está completamente asimilado, no está perfectamente seguro y entonces quieren dar el último paso para segurizar, digamos, asegurar su trozo de bariolage. Eso, entonces, tomen el tiempo de ir buscando, de ir haciendo. Muchas veces yo veo a estudiantes que aprenden el bariolage en obras del repertorio y obras del repertorio generalmente los estudiantes no las van estudiando, las van tocando una y otra vez hasta que en algún momento salga más o menos
Mientras estudios, como saben que como se llama estudio, tienden a ser un poquito más coherente y tomar el tiempo de observar cómo funciona su cuerpo. Entonces, cuidado con eso, traten de aprenderlo bien, porque obviamente, como cualquier gesto fundamental del violín, si lo aprenden más o menos, se quedará más o menos para mucho, mucho tiempo, y el día que lo quieran arreglar de verdad, les va a tomar bastante tiempo. Entonces, tomen el tiempo de hacerlo seriamente, cuidadosamente, y después disfrutando.